Buenos días. Mi intervención en esta nueva edición de las Jornadas de Historia Contemporánea y del Tiempo Presente, organizadas conjuntamente por la Facultad de Historia de la Universidad de Vigo y el Centro Social de la UNED en Ourense, se van a centrar, tal y como anuncia el título, en los procesos electorales municipales del tardofranquismo. A través de esta ponencia vamos a ver diferentes aspectos de estas elecciones, las celebradas en 1970 y 1973, que sirvan como una aproximación a una de las caras de la realidad municipal de estos años, aquella relacionada con la elección de las corporaciones, pero también como un muestreo, como una aproximación a las dinámicas que se producen en los comicios en el franquismo. Así, a través de estos dos procesos electorales se van a tratar cuestiones sobre normativa, participación, candidatos o la subtrama institucional que precede a cada proceso electoral. Como punto de partida, vamos a dar un breve marco que sirva para explicar, para justificar el interés y el sentido que tiene hablar de elecciones en un sistema con evidentes carencias democráticas como es el régimen franquista. La historiografía sobre las elecciones del franquismo y, en general, de los regímenes dictatoriales ha girado en torno a la caracterización de su naturaleza. Más allá del debate que se desarrolla alrededor de la cuestión del totalitarismo, autoritarismo y fascismo tras la Segunda Guerra Mundial y, posteriormente, su aplicación al caso español, las elecciones en los sistemas que no se acogen al modelo de la democracia liberal tienen un papel clave en el proceso de institucionalización del régimen. Es decir, en su estabilización y continuidad tras el periodo más o menos convulso de acceso al poder. Además, tiene un papel legitimador en el interior de cara a la población para integrar su participación y ganar así adhesión a las instituciones del régimen, y en el exterior se emplean como mecanismo que justifique la existencia del Estado y en el caso español la llamada democracia orgánica, que aunque divergente de la democracia liberal, sí que manifestaba integrar de alguna manera la voluntad y la participación popular, a diferencia de lo que sería una dictadura totalitaria al uso. Los procedimientos de la democracia orgánica se articulan en torno a las Cortes, que tenían como objetivo colaborar con el caudillo, los referéndums, que se articulan como una especie de consultas populares en determinados momentos o cuestiones de particular interés, y las elecciones municipales. Estas últimas, aunque se desvisten de todo carácter político, son en realidad el único atisbo que tiene la población de participación en el régimen durante la mayor parte de su duración. Pues los cabezas de familia pueden ejercer un sufragio directo y secreto, por lo menos teóricamente, de uno de los tercios que componen el ayuntamiento. Veremos a continuación cómo se organiza este ayuntamiento. Como adelantábamos, es importante tener más o menos presente el esquema de la corporación del ayuntamiento franquista para aproximarse y entender los procesos electorales. La corporación orgánica está presidida por el alcalde, que es el que recibe la mayor parte de las escasas atribuciones y competencias del ayuntamiento, que es elegido por el gobierno civil o, en el caso de determinados ayuntamientos que tienen un particular interés político o que son capitales de provincia o que tienen más de 100.000 habitantes, directamente por el Ministerio de Gobernación. La duración de este alcalde es ilimitada, puede estar décadas en el cargo hasta que el mando que lo ha nombrado lo releve. Bajo él se encuentran los concejales, el resto de la corporación. Estos concejales están conformados, distribuidos en 3 grupos en un sistema de tercios, que son el tercio familiar, el tercio sindical y el tercio de entidades. Cada tercio se vota con una semana de distancia, normalmente un domingo, así pues el tercio familiar se votaría, por ejemplo, el domingo 13, el sindical el domingo 20 y el tercio de entidades el domingo 27. El tercio familiar, el que hemos visto que es el primero en ser elegido, es votado directamente por los cabezas de familia. El tercio sindical es votado por los compromisarios elegidos dentro del sindicato vertical y el tercio de entidades es votado por los concejales elegidos previamente, es decir, los del tercio familiar y los del tercio sindical, de una lista que elabora el gobierno civil. Las candidaturas, o sea, la posibilidad de optar a ser concejal a través de cualquiera de estos 3 tercios, son limitadas. En el caso del tercio de entidades, evidentemente, porque
el gobierno civil elabora las listas. En el caso del tercio sindical, los propios filtros del sindicato vertical ya limitan las candidaturas. Y en el caso del tercio familiar se exige estar alfabetizado, no tener antecedentes penales, tener más de 23 años y contar con el aval político del alcalde o los concejales que están en el cargo en el momento, o de una cantidad concreta de los votantes del ayuntamiento. Estos concejales tienen una duración de 6 años y se renuevan por mitades cada 3 años. Es decir, por ejemplo, en 1963 se vota la mitad de los concejales de cada ayuntamiento que seguirán en el mando hasta 1969, pero entre 1963 y 1969 hay otras elecciones, que son las de 1966, que votan la otra mitad de concejales. Así, nunca se produce una renovación completa de las concejalías, sino que se van votando por mitades cada 3 años. En la presente ponencia vamos a centrarnos en este tercio, en este primer tercio, en el tercio familiar, por ser el que más interés tiene de cara a la participación y a los mecanismos electorales y en un acercamiento a la institución del voto en el franquismo. Como cierre de la introducción, es necesario recoger el contexto concreto en el que se mueven los procesos electorales que vamos a abordar, los celebrados en el tardofranquismo, esto es, repetimos, los de 1970 y 1973. Esta última etapa del franquismo está marcada por la reforma que aborda el régimen en 1967 a través de la Ley Orgánica del Estado, que incluye, entre otras muchas cosas, una revisión de los cargos representativos en las Cortes, en las más altas instancias del régimen. Entre las mayores reformas se encuentra la incorporación directa de los procuradores familiares. Esto es, este tercio familiar que habíamos estado viendo en los ayuntamientos y que habíamos comentado que era el único caso en el cual la población podía votar directamente, o parte de la población podía votar directamente, por lo menos en teoría, a un candidato, se traslada también a las Cortes. Y hay 2 representantes por cada provincia del tercio familiar. Por supuesto, el proceso de elección tenía, tanto en su cara legal como en el procedimiento práctico, amplios problemas para su homologación con los regímenes liberales, pero presentaba un carácter aperturista que levantó muchas esperanzas entre amplios sectores. Paralelamente, mientras que se está produciendo esta apertura, podemos llamarlo, el ámbito en el que se había encuadrado la participación electoral hasta el momento, que es el ámbito local, está en teoría en proceso de reforma, pero inmovilizado. Un año antes, en 1965, se había anunciado una ley sobre modificación parcial del régimen que se iba a realizar una reforma del régimen local para elaborar uno nuevo que se acompasara mejor a la realidad del país. Sin embargo, esta nueva norma, esta nueva ley de régimen local se va postergando porque está bloqueada en el conflicto que se está desarrollando y que va a ser la clave política del franquismo durante todos los años 60, entre el movimiento, la falange española y tradicionalista de las Jones, y los tecnócratas que estaban ganando posiciones en el gobierno en torno a la figura más importante de los mismos, que es Carrero Blanco. Si bien es cierto que, aunque no en el ámbito de la participación, sí que se ha llevado una reforma en los años 60 de cara a superar el rígido uniformismo que era propio de la línea legal del movimiento. Esta reforma viene a hacer una adaptación a las realidades concretas de determinados municipios, concretamente de Madrid y Barcelona, rompiendo la idea de la circunscripción única, es decir, no se votan concejales por el municipio, sino que se divide en distritos, estableciendo unas juntas de distrito y estableciendo una duración máxima de 6 años para el alcalde. Es una duración virtual porque se permite la renovación, pero sí que empieza a naturalizar de alguna manera la renovación de las alcaldías. Este régimen se aplica primero a Barcelona y después a Madrid. En el caso de Barcelona, y esto tiene importancia, como veremos a continuación, se establece además una fecha concreta para la celebración de las elecciones, que es el 30 de noviembre. Por lo tanto, para el 30 de noviembre se tienen que
tomar posesión los concejales. Por lo tanto, las elecciones se tienen que celebrar siempre con tiempo previo para superar los plazos antes del 30 de noviembre. Esta cuestión, la de la ruptura de la uniformidad de los municipios, si bien solo se aplica a grandes urbes, en este caso pues a Madrid y a Barcelona, lo cierto es que forma parte del imaginario colectivo político de la necesidad de reforma que va a existir en estos años. De hecho, tenemos propuestas concretas, por ejemplo, en el caso de Galicia, para dar de alguna forma papel a las entidades propias de esta región, que son las parroquias. Cerrada esta breve introducción, vamos a entrar ya con las primeras elecciones que vamos a trabajar, que son las elecciones de 1970. Lo primero que hay que decir de estas elecciones es que son unas elecciones atrasadas. Como habíamos comentado antes, la renovación se produce cada 3 años. Las elecciones habían sido en 1960, en 1963, en 1966 y tocaría realizarlas en 1969. Sin embargo, el contexto con el que empieza en 1969, como sabemos todos, es el estado de excepción con las protestas estudiantiles, que llevan a que en marzo de 1969, cuando se celebra el Consejo de Ministros, se decide no celebrar las elecciones, sino atrasarlas. Se elabora un borrador conforme al cual estas elecciones quedan atrasadas con la excusa de que se está elaborando un nuevo marco legal, ese régimen local que habíamos visto, y además una adaptación de este régimen local en el caso del tercio familiar, a lo establecido por la nueva Ley Orgánica del Estado. Este decreto, que estaba preparado para ser promulgado en septiembre para dar una sensación de urgencia, pero la decisión queda tomada en marzo. Sin embargo, pasados unos meses, el Gobierno interpreta que, tras el nombramiento del sucesor de la jefatura del Estado, de Juan Carlos I, en julio de 1969, el ambiente político es favorable al régimen y que conviene celebrar las elecciones en el momento que tocaría, que sería en 1969. Con especial urgencia en el caso de Barcelona, porque recordemos, se ha marcado una fecha concreta, que es el 30 de noviembre de 1969, para la toma de posesión. Por lo tanto, pues las elecciones hay que celebrarlas con cierta premura. Así, cuando en agosto de 1969 se celebra el Consejo de Ministros, que está marcado, recordemos, por el estallido del caso Matesa, del cual hablaremos con un poco más de detenimiento a continuación y de sus implicaciones para esta cuestión, el Consejo de Ministros decide convocar elecciones y, efectivamente, elabora un decreto que será promulgado días después para convocar elecciones en Barcelona, que eran las que más prisa corrían, pero, evidentemente, si se celebra en Barcelona, pues se espera la elaboración de un decreto en el siguiente Consejo de Ministros que convoque elecciones para el resto de municipios. Sin embargo, entre agosto y septiembre, la Secretaría General del Movimiento de la Falange elabora una serie de informes y mueve ficha para intentar que estas elecciones no se celebren. Entre la argumentación que se elabora está la necesidad de construir, de poner en marcha toda la maquinaria electoral de la que se hacía cargo el movimiento, que como en marzo se había decidido no celebrar las elecciones, pues no se había puesto en marcha y no daba tiempo. La presión del movimiento continúa hasta que el día previo a la celebración del Consejo de Ministros de septiembre, el Ministerio de Interior decide recomendar la nueva celebración de elecciones, que efectivamente pues, será aprobada al día siguiente en el Consejo de Ministros. A raíz de esta decisión, se elabora un nuevo decreto que no solo anuncia la no celebración de elecciones en el resto de municipios, sino que cancela la convocatoria o deja sin efectos la convocatoria que se había anunciado
para Barcelona. La aprobación de este decreto, que niega las elecciones y que el régimen es consciente del peligro político que conlleva, va elaborado dando una de cal, una de arena. Niega estas elecciones, alarga el proceso el periodo de vigencia del mandato de los concejales, pero permite y reconoce el derecho al voto de las mujeres casadas, que era una de las cuestiones que se anunciaban en la Ley Orgánica del Estado, en Madrid y Barcelona, como una especie de muestra de el proceso legal que se está elaborando y que justifica la no celebración de las elecciones. Así, la no celebración de elecciones en 1960, el atraso de elecciones de 1969 y su atraso a 1960 se sostiene en, consideramos, 4 pilares. El primero es un desajuste legal, efectivamente, entre la Ley Orgánica del Estado y el régimen local, que es necesario adaptar. El segundo es la muestra que da el gobierno, el régimen, de buscar contextos políticos favorables, aunque superen los límites legales establecidos. En tercer lugar, un desajuste entre el gobierno y el movimiento. Y en cuarto lugar, el caso Matesa. Estos dos últimos puntos se relacionan porque el caso Matesa, que como todos sabemos, es un caso de fraude en el cual una empresa que venía recibiendo subvenciones, créditos estatales, había falseado sus cifras de ventas para obtener más de estos créditos. Este caso fue utilizado por los llamados azules del gobierno, por Fraga, por Solís, fundamentalmente por Fraga, a través de la prensa del movimiento, para desacreditar a los tecnócratas del gobierno que habían elaborado estos planes económicos, entre los cuales se encontraban los créditos que se habían otorgado. Por su parte, los tecnócratas también están usando la actitud de Fraga para intentar echar del gobierno o debilitar la posición del movimiento en el gobierno. Así pues, el conflicto de Matesa probablemente tiene una relación en el que el movimiento espera conseguir un rédito político de él que utilizar si las elecciones se atrasan. Es decir, si el movimiento hubiese tenido éxito y hubiese conseguido reducir la presencia de los tecnócratas en el gobierno, habría podido convocar unas elecciones sobre las cuales tendría más control. Asimismo, el desajuste entre el gobierno y el movimiento se percibe también en las decisiones, en tanto que, por los informes que tenemos, el movimiento no estaba informado de la decisión, o se le informó con retraso de la decisión de convocar las elecciones y no había puesto en marcha toda esa maquinaria electoral necesaria para conseguir los resultados necesarios y adecuados en las elecciones. Así llegamos a 1970. El plazo que se había dado para retrasar las elecciones era un año, llega a 1970 y se vuelve a abrir un debate dentro del régimen sobre si conviene o no celebrar las elecciones. Ante el riesgo de que, si se vuelven a atrasar, esta no celebración de elecciones sea instrumentalizada por la oposición y observada como una muestra de debilidad y inmovilismo por propios y ajenos. Y además, el régimen interpreta que se cuentan con suficientes garantías de éxito que hacen no solo necesario, sino más conveniente celebrar estas elecciones. Pese a todo, lo cierto es que no se ha elaborado un nuevo marco legal. La ley de régimen local sigue enquistada en el conflicto que ya hemos comentado entre movimiento y tecnócratas, pero sí que se han llevado a cabo unas novedades que se amoldan a lo establecido por la Ley Orgánica del Estado, que es el voto de las mujeres casadas, que amplía enormemente la base electoral, y la regularización de la propaganda electoral, que hasta entonces estaba vetada. La propaganda electoral es un fenómeno particular porque lo cierto es que, aunque si bien no va regulada o permitida hasta este momento, lo cierto es que de una forma más o menos discreta ya se había estado llevando a cabo en muchos municipios durante los años 60.
tenemos casos de reparto de pasquines, cartelerías e incluso actos públicos bajo excusas más o menos elaboradas, pero que todo el mundo sabía que eran eventos electorales. En este contexto, la propaganda, que para muchísima parte de la población es un elemento totalmente nuevo o que no veía desde las elecciones de la República, alcanza unas realidades variadas. Desde eslóganes más o menos planos, que era lo pretendido por el régimen, propuestas concretas para la vida municipal o incluso provincial, pero también aparecen intentos variopintos de movilización como la conocida carta de Manolito, distribuida en los buzones de un distrito barcelonés en 1973, donde un supuesto niño se dirige a los hijos de las familias para hablar de las bondades de su madre, que era candidata, y pedir el voto de los padres de los niños de cada casa. Asimismo, la normativa que se supone que es sobre propaganda electoral, regula algunas cuestiones que se salen de este campo. En primer lugar, obliga a un juramento previo de fidelidad a los principios del movimiento, intentando controlar a través de este mecanismo posibles centrismos y, en segundo lugar, se prohíben las alianzas electorales. Esta última será una cuestión también especialmente permeable, pues en muchísimos casos se hará la vista gorda con constantes alianzas y listas conjuntas más o menos explícitas, más o menos formales o informales en una gran parte de los municipios. En realidad, esta normativa, más que para evitar el fenómeno de las alianzas electorales, parece articularse como una herramienta más en manos de los gobiernos civiles y de las autoridades provinciales para dotarlas de herramientas legales que emplear en casos donde fuese necesario. Finalmente traigo aquí un ejemplo que me parece interesante para abordar una cuestión que es el dinamismo, las diferencias que existen entre unos procesos electorales y otros, que pueden parecer siempre el mismo procedimiento, pero tienen diferencias en su interior. Y en este caso podemos percibirlo a través de las circulares, comparando la que se distribuye entre los gobiernos civiles en 1966 y la que se distribuye en 1970. Así, en el primer punto respecto a la elección de candidatos, en 1966 se pide la adhesión a los principios fundamentales del movimiento, pero en 1970 se pide, además de, por supuesto, la adhesión a estos principios fundamentales, la adhesión de los candidatos a las previsiones sucesorias, marcando la importancia que tiene el gobierno asentar la figura del recientemente nombrado heredero de la jefatura del Estado, Juan Carlos I. Asimismo, el punto 3 también alberga diferencias. Por ejemplo, en 1966 se recomienda la no reelección de candidatos, mientras en 1970 la reelección de candidatos es una opción válida siempre y cuando estos no hubiesen dimitido de sus funciones durante su mandato. Vamos a tratar en estas elecciones la cuestión de la participación. La participación en estos procesos electorales se convierte en un arma de doble filo. Por un lado, unos porcentajes altos de participación representan, por supuesto, un éxito de las elecciones como mecanismo de institucionalización y de canalización de las tendencias dentro del régimen. Además, por supuesto, pues cumple la función legitimadora que habíamos comentado, en tanto que los resultados pues, estarían avalados por una parte importante de la población. No obstante, tal y como el propio régimen reconoce, la alta participación se suele producir en lugares donde ésta se emplea para propulsar candidatos no oficiales. E implica a menudo unos índices de politización que no son deseados por el franquismo, sobre todo desde la línea tecnocrática que se enfrenta al intento de reactivación del sentir político a nivel municipal por parte del movimiento. El movimiento entiende, o gran parte de su cúpula entiende, que para asegurar la continuidad del movimiento en el régimen, en un régimen que se está modernizando, pero sobre todo en un futuro sin Franco, es necesario, a través de este proyecto que todos conocemos de asociaciones, revitalizar la vida política de la población para ganar adhesión a través de las asociaciones del movimiento y asegurarse una presencia en este futuro. En la línea de la participación adquiere especial importancia la utilización del artículo 55. La utilización del artículo 55 del reglamento del régimen local
establece que aquellos municipios donde se presenten más candidatos, aquellos municipios donde no se presenten más candidatos que puestos, no se celebran elecciones. Es decir, si un ayuntamiento va a renovar 5 alcaldes y solo se presentan 5 candidatos o menos, pues no hace falta celebrar elecciones, sino que reciben el cargo, reciben las vacantes directamente. Este artículo sirve en aquellos lugares especialmente conflictivos para evitar someter a proceso electoral las corporaciones. Por ejemplo, ponemos aquí en el mapa de la utilización del artículo 55 en Navarra y Barcelona, que son las provincias más conflictivas del régimen, en las cuales el artículo 55 se usan muchísimos ayuntamientos. No obstante, hay que tener en cuenta que el análisis de la participación y de la utilización del artículo 55 tiene que adaptarse a la heterogeneidad sociológica del territorio español. Así, por ejemplo, mientras que una aplicación del artículo 55 en Navarra tiene una relación obvia y directa con la conflictividad que ésta tiene, también la abstención, que en este caso pues alcanza un carácter político, porque así como la alta participación puede servir para intentar introducir candidaturas que no son del régimen, la abstención, si es organizada, también puede responder a una actitud consciente y política de intentar deslegitimar el régimen. Así, mientras en Navarra el artículo 55 y la abstención tienen una relación directa con su conflictividad, en otros lugares, como en Lugo, que como veis pues también tiene una alta abstención, y una aplicación del artículo 55 no alta, pero sí frecuente, entre el 1 y el 25%, tiene más relación con la apatía del electorado y con la incapacidad del régimen para reclutar candidaturas que superen el número de vacantes, que con una conflictividad marcada, como podría ser pues, el caso de Navarra o el caso de Barcelona. En el caso de Lugo o el caso de otras provincias sin población industrial, sin población universitaria, está más vinculada al despoblamiento, a la dispersión de la población, a la desconexión de la misma con la política y a un desinterés generalizado que con una oposición consciente o formada al régimen. 3 años después de la celebración de estas elecciones, en 1973, se convocan las elecciones para la renovación, recordemos, de la mitad de las concejalías. Este proceso electoral, de nuevo, vuelve a abrir un debate sobre si conviene o no celebrarlo. Es decir, si se vuelve a retrasar las elecciones. De nuevo, además de todos los argumentos políticos existentes, del miedo que tiene el régimen, los sectores del régimen, a que esto pues, sea empleado políticamente por la oposición, en esta ocasión se coaligan diferentes cuestiones. En primer lugar, hay un contexto, de nuevo, que se interpreta como positivo, tras los informes que remiten los gobiernos civiles, en la cual pues, la mayor parte de las provincias no va a haber problemas, no va a haber problemas en las elecciones. Además, en este caso, se observan ventajas en evitar celebrarlas bajo el nuevo régimen local que sigue sin estar elaborado. Es decir, si en 1969 el hecho de que se esté elaborando todavía un nuevo régimen local es la excusa que se escribe para no convocar elecciones, en 1973 el hecho de que no se haya aprobado un nuevo régimen local es en realidad un aliciente para celebrar las elecciones. ¿Por qué ocurre esto? El régimen interpreta que el nuevo régimen local que se apruebe va a ser necesariamente más aperturista, más democrático, supone más riesgos para el régimen que el régimen local vigente. Además, como en 1971 se ha elaborado una nueva ley sindical y el cargo de los compromisarios sindicales se ha prorrogado, en este caso, el tercio sindical sería votado por los mismos compromisarios que habían votado en 1970, lo cual al régimen le aporta, en primer lugar, el conocimiento, porque ya saben que votaron en el anterior proceso y conocen a las figuras que han alcanzado el rango de compromisario, y además
se estima que estos de mayor edad y que están más incluidos en el sindicato vertical van a tener unos resultados, van a tener un voto más conservador que el que puedan tener los nuevos compromisarios elegidos en un contexto en el cual las comisiones obreras están apostando por el entrismo en el sindicato vertical. Además, no hay que perder de vista que en 1969, tras el caso Matesa, con el cual el movimiento, como hemos comentado, intenta desbancar a los tecnócratas del poder o de su presencia, por lo menos en el gobierno, en 1969 la situación de Matesa se resuelve, pero no como el movimiento espera, sino al revés. Carrero Blanco convence al caudillo para que expulse del gobierno a Fraga y a Solís, que son los principales valedores de los llamados azules en el gobierno, y se forma un nuevo gobierno en el cual los tecnócratas tienen más presencia. Además, en 1973, las elecciones celebradas en 1973, que se celebran, como es tradicional, en otoño, se celebran por primera vez bajo un nuevo presidente del gobierno, que no es Franco, sino Carrero Blanco, lo cual representa, pues, evidentemente, el avance, la ganancia de posiciones de los tecnócratas en el gobierno. Así pues, estos tecnócratas, este gobierno dominado por los tecnócratas, pues tienen una perspectiva bastante más conservadora de las elecciones y, como hemos comentado, pues prefieren celebrarlas bajo el régimen local de 1945 que bajo el nuevo régimen local que quizás abre la puerta a una mayor presencia de concejales e incluso alcaldes desafectos al régimen. A nivel legal, este proceso trae pocas novedades, aunque sí que se avanza en la desuniformización, abriendo ese modelo que habíamos comentado de elección por distritos más allá de Madrid y Barcelona, para el tercio familiar. Se abre para los distritos electorales, para los ayuntamientos de Málaga, Navarra, Valencia y de 7 municipios de la provincia de Barcelona. En cuanto a la normativa de las convocatorias, sí que hay una novedad, que es que si bien tradicionalmente las elecciones se celebraban en domingo, se traslada su celebración a un día laborable, a un martes, para intentar incentivar la participación a través de los permisos laborales. A través de esta lección vamos a tratar una cuestión que es crucial, que es la maquinaria electoral. De cara a la realización de los procesos electorales, tal y como vimos por el caso del atraso de las elecciones de 1969, se pone en funcionamiento una enorme maquinaria electoral en la que interviene el gobierno y el movimiento, a través de sus diferentes instituciones, a través de los gobiernos civiles, de las jefaturas locales y provinciales del movimiento, de la Delegación Nacional de Provincias y del Ministerio de Gobernación, que tiene como objetivo conocer la situación de las diferentes provincias y asegurar unos correctos resultados de las elecciones. En este sentido, tienen un papel fundamental los informes que se remiten desde todas estas instituciones al Ministerio o a la Secretaría General del Movimiento. Estos informes se pueden clasificar en dos tipos. Aquellos que abordan cuestiones de clima electoral en los municipios, cuestiones como la estimación de la participación, la agitación realizada por afines y contrarios, los problemas logísticos que pueden existir, cuestiones de actualidad que pueden afectar a los resultados, municipios, pues, de particular problemática, o aquellos que remiten datos sobre los candidatos presentados o que se cree que pueden presentarse en los diferentes municipios. Su afiliación, los apoyos que tienen, su relación con las autoridades, sus historiales políticos y familiares, o cualquier otra cuestión, pues, que se pueda considerar de interés de estas figuras que aspiran a ocupar un lugar a través de las concejalías de las corporaciones municipales. En el caso de estos informes, de los candidatos, a través de los mismos podemos construir un mapa que refleja las tensiones existentes dentro de estos procesos electorales limitados. Como se puede observar, Madrid, Barcelona, País Vasco, Navarra, incluso Asturias, es decir, aquellas zonas con una vida industrial y política más agitada o vinculada también a la presencia de una amplia población universitaria, muestran mayores índices de candidatos conflictivos. De nuevo, estos índices
hay que verlos en relación con las realidades de cada territorio. Así, la existencia, aunque baja, de candidatos conflictivos en Vizcaya parece estar más vinculada a un férreo control de las candidaturas, que evita que se presenten aspirantes problemáticos a través de diferentes mecanismos, incluido la aplicación del artículo 55, mientras que, por recurrir al mismo ejemplo que habíamos prestado antes, la existencia de un mismo nivel de candidatos conflictivos en Lugo está lejos de responder a una posición latente al régimen, sino que tiene más vinculación con una permisibilidad más o menos abierta con las candidaturas para intentar contrarrestar la apatía reinante. La integración en el movimiento, la integración de los candidatos en el movimiento, permite también observar realidades diversas. En algunos casos es un reflejo de la debilidad de la estructura política en espacios con mucha oposición, donde en ocasiones cuesta reclutar militantes en la gran parte de los municipios, por ejemplo, en Navarra, pero también a una estrategia electoral donde en ocasiones se apuesta por candidaturas oficialistas que no estén vinculados a la Falange como un mecanismo para alcanzar más apoyo electoral. Es el caso, por ejemplo, de Barcelona. Mientras tanto, pues, en otras áreas como Navarra, pues la más conflictiva, el desprestigio del movimiento es tal que resulta muy difícil reclutar listas de entre los militantes. Sin embargo, en zonas no bañadas por el conflicto, el recurso a las candidaturas de Falange parece estar más vinculado a la incapacidad para reclutar candidaturas más o menos espontáneas entre la población que a una conflictividad. Es decir, existen municipios donde para conseguir candidatos suficientes para llenar las vacantes existentes hace falta recurrir al compromiso militante de los integrados en el movimiento, pero no porque realmente se busquen candidaturas falangistas, sino porque no hay otra opción para conformar candidaturas. Este mapa que vemos a continuación, el de la aplicación del artículo 55 en las capitales y ciudades de más de 10.000 habitantes, es decir, aquellas en las cuales hay una mayor conflictividad y tienen un mayor interés para el régimen, nos aporta una perspectiva más completa sobre las cuestiones tratadas previamente. Aquellas provincias en las que se aplica el artículo 55 en las ciudades importantes, por ejemplo, Barcelona es el caso más paradigmático, tienen una evidente problemática interna que lleva al régimen a recurrir a la misma. Mientras que otras provincias que también eran más o menos conflictivas, que también tienen muchos municipios que tienen más de 10.000 habitantes, como es el caso de Madrid, pues no hacen recurso de este artículo en ningún momento. De nuevo, hay que ver esto con una perspectiva de las diferentes situaciones que se dan en cada provincia. Así, por ejemplo, la no aplicación del artículo 55 en ninguno de los grandes municipios de Navarra responde realmente a dos cuestiones. La primera es que hay una práctica ausencia de ayuntamientos de este tamaño, creo que hay 5 en este momento, en los cuales se cumplirían esta característica de tener más de 10.000 habitantes. Y la segunda es que la situación, por ejemplo, el propio ayuntamiento de Pamplona, es tan mala que realmente la aplicación del artículo 55 resultaría en empeorarla. Porque hay una base de oposición ya integrada en el ayuntamiento que se da por perdido, que realmente la única opción de conseguir integrar concejales afectos al régimen pasa por conseguir una alta participación en apoyo a los mismos, porque los candidatos que se consideran de oposición tienen una base electoral firme y ya se encuentran integrados en el ayuntamiento, por lo tanto la aplicación del artículo 55 no serviría sino para mantener o afianzar su presencia. Por su parte, los informes que abordan el ambiente electoral reflejan, más allá de estos ayuntamientos, de estas provincias que llaman más la atención, Madrid, Barcelona, Vizcaya, Navarra,
En la mayor parte de los casos, no hay que perder de vista, lo que reflejan los informes del ambiente electoral es un panorama de desinterés y apatía generalizada. Excepto eso, en aquellos espacios industriales y urbanos, la mayoría de los municipios españoles se encuentran totalmente ajenos a las elecciones. Y el mayor problema de las autoridades provinciales no es enfrentarse a candidaturas conflictivas ni a problemas de orden público, sino conseguir reclutar un apoyo electoral más o menos amplio. Todos estos informes y toda esta información recabada por el régimen sirve para elaborar los planes de actuación de cara a las elecciones por parte del régimen. Entre estas cuestiones que se deciden en función de esta información está la campaña electoral institucional. El régimen, además de los candidatos a partir de 1970, que como hemos visto, pues se abre la posibilidad, desarrolla una amplísima campaña electoral a través de sus medios de comunicación para intentar, en la mayor parte de los casos, incentivar la participación. En este caso, resulta muy interesante observar la diferencia que se produce entre la campaña propuesta por el ministerio, por el gobierno, que recordamos pues tiene una mayoría tecnocrática, y la campaña propuesta por el movimiento. La campaña propuesta por el gobierno está orientada a la institucionalización del voto, la información sobre cómo ejercerla, la creación de un escaparate electoral, el aumento de la participación, especialmente allá donde se consideraba especialmente beneficiosa, como el caso que habíamos visto de Navarra o de Lugo. Mientras que la propuesta elaborada por el movimiento y por la Delegación Nacional de Provincias está orientada a un intento de repolitizar las elecciones municipales en consonancia con el propósito de reavivar una base social activa e implicada que canalizar a través de ese proyecto de asociaciones y que sirvan, como ya habíamos comentado, como pilar para la supervivencia de la estructura política ante un futuro sin Franco. En este sentido, resulta interesante un anteproyecto del movimiento en el que se propone readaptar los eslóganes de la campaña de 1970. Proponer los diferentes lemas, se elaboran propuestas nuevas, pero todas van orientadas a esta idea. Hay, por ejemplo, un eslogan de 1970 que decía: no le des la espalda a tu ciudad, vota, y que en 1973 se propone sustituir por no le des la espalda a la política, votar también es hacer política. La palabra política, que había estado totalmente evitada hasta entonces, se incorpora en muchas ocasiones con calzador para intentar crear esa mentalidad que respaldase los propósitos del movimiento. Además, junto a esta propaganda orientada a la población, a los votantes, ya desde 1970 los altavoces mediáticos del régimen venían insistiendo en diferentes momentos, y pese a haber perdido presencia en el gobierno tras la renovación de 1967, en la necesidad de un proceso de democratización municipal, haciendo a las veces de contestación y de oposición ante los ritmos lentos del gobierno, y su propósito de vetar las iniciativas que pudieran dar espacio político al movimiento. Finalmente, tras estos dos procesos electorales, a través de los cuales pues, hemos visto la maquinaria electoral, la participación, los marcos legales y su relación con el conflicto que se está produciendo en el régimen entre tecnócratas y movimiento, es necesario abordar la aprobación que se produce en 1975 del nuevo régimen local. Este régimen local, como veremos, no se va a aplicar en ninguna de sus consecuencias, porque como todos sabemos, pues las próximas elecciones municipales son las celebradas en 1979, ya con un nuevo marco legal marcado por la Constitución y la Ley para la Reforma Política, que nada tienen que ver con el sistema de tercios, pero sí que resulta muy interesante este nuevo régimen legal, aunque no tenga aplicación práctica en la mayor parte de sus puntos, para observar la tendencia que se estaba produciendo en el régimen hasta la muerte de Franco. De hecho,
La aprobación del nuevo régimen local se produce el 19 de noviembre de 1965, el día anterior al fallecimiento del caudillo. Este nuevo régimen local, evidentemente, incorpora muchas novedades, pero en el ámbito que nos interesa, en el de la elección de los representantes, tiene las siguientes novedades más importantes. El alcalde, que hasta entonces, recordemos, era votado por el Ministerio, era elegido por el Gobierno Civil o por el Ministerio de Gobernación, pasa a ser escogido por los alcaldes. Se incrementa el número de concejales, hasta entonces el número mínimo eran 3, ahora pasan a ser 6, y los concejales y también los alcaldes pueden ser presentados o avalados políticamente por las asociaciones políticas cuyo régimen se había aprobado poco antes. Además, en el tercio sindical se exige la paridad entre empresarios y trabajadores. En el sindicato vertical, como es sabido, estaban integrados tanto los trabajadores como los empresarios, y se producía una dinámica en la cual, en la mayor parte de los casos, eran los empresarios, a través de su posición de poder dentro del sindicato, los que resultaban ser elegidos concejales. En este caso, pues se pasa a exigir que sean elegidos en el mismo número trabajadores y empresarios. Y finalmente, la gran novedad de cara al voto es la apertura del voto a todo aquel que tenga más de 18 años, ampliando la base electoral, pues evidentemente en un porcentaje muy alto. Por supuesto, esto que tiene un cariz aperturista, pues tiene unas limitaciones estrictas. Los concejales siguen sometiéndose al control político de las autoridades, y el alcalde, para ser elegido por los concejales, tiene que recibir avales tiene que haber sido o concejal o alcalde, por lo tanto integrado en el régimen local previo, o recibir el aval de 4 consejeros locales del movimiento, es decir, de la estructura política del régimen. Bueno, al día siguiente de la aprobación, el Franco fallece, con lo cual, con todas las implicaciones políticas que tiene, el procedimiento de aplicación de este nuevo régimen local se paraliza, excepto en un único punto: en la elección de las presidencias municipales y, bueno, posteriormente también las provinciales, es decir, en la elección de los alcaldes. Lo que se hace es convocar elecciones para renovar las alcaldías de la mitad de los ayuntamientos de cada provincia y las capitales de provincia. De nuevo, la puesta en vigor de esta democratización, entre comillas, de las alcaldías se realiza con cautela. Se evita aplicar este nuevo régimen local simultáneamente a la totalidad de los ayuntamientos, siguiendo el mismo principio que ya se venía empleando para la renovación de los concejales, que, recordemos, eran renovados por mitades, de manera que resulte más fácil para el régimen controlar los procesos y evitar cambios bruscos, permitiendo, pues, estabilizar los ayuntamientos y las diputaciones. El resultado de estas elecciones va a responder a esta estabilidad. En la mayor parte de los ayuntamientos acceden a la alcaldía los alcaldes que ya estaban en el cargo o concejales de la corporación, mientras que la intervención de las asociaciones es muy reducida. En el caso de las capitales de provincia, que es donde más presencia tienen, evidentemente, solo el 20% de las candidaturas presentadas por asociaciones, o sea, del 20% de las candidaturas son presentadas por asociaciones. En el resto de ayuntamientos, en la mayor parte de los casos, las asociaciones no existen y no tienen ningún tipo de presencia ni de capacidad para presentar candidatos. En la mayoría de los ayuntamientos se produce una candidatura única, o bien el alcalde que ya existía, o bien un concejal que tiene el aval del alcalde anterior que renuncia a presentarse. Y esto se produce sobre todo en los ayuntamientos de menor tamaño, llegando al extremo de que en 175 municipios no existe ninguna candidatura para ocupar la alcaldía. En teoría, en 1976 se tienen que celebrar elecciones para renovar la mitad,
trienal tras las elecciones de 1970 y 1973. Sin embargo, en enero de 1976, el nuevo jefe del Estado, Juan Carlos I, prorroga hasta junio de 1977 las Cortes y, como consecuencia, se prorroga también la legislatura de los concejales electos, que no nos serán renovados hasta que se voten las Cortes. En 1977, como todos sabemos, se producen las primeras elecciones a Cortes. Sin embargo, la celebración de elecciones municipales continuará bloqueada. En 1978, tras la elaboración de la Constitución, sigue bloqueada la celebración de elecciones, que no serán hasta abril de 1979, tras la celebración de las elecciones generales de marzo de 1979. Como cierre y como conclusiones, creo que se puede destacar que durante el tardofranquismo las elecciones municipales efectivamente juegan un papel relevante a la hora de hacer un análisis político del régimen, no solo para una historia local que aborde la política en su contacto con la sociedad o con su nivel más bajo, digamos, sino también como un elemento cuyo impacto alcanza lo que podemos llamar la alta política. A través de estas elecciones podemos leer claves del enfrentamiento que se produce en los años 60 y 70 en el seno del franquismo, cuestiones como el atraso de las elecciones de 1970, el desarrollo del marco normativo del nuevo régimen local, el constante retraso del mundo local respecto a la normativa de Cortes, la discordancia que hemos visto entre las propuestas de campaña. Reflejan todo esto la potencialidad del campo local para estudiar el conflicto que se produce entre tecnócratas y azules, entre tecnocracia y movimiento. En cuanto a las características de los procesos electorales, si bien hay que remarcar que la tónica general es la apatía, la frialdad, el desinterés y demás palabras que se repiten constantemente en los informes, es importante tener en cuenta, como hemos hecho a lo largo de la ponencia, la necesidad de aplicar una heterogeneidad de marcos explicativos a la hora de explicar las diferentes cuestiones. Como hemos aproximado durante toda la ponencia, los datos cuantitativos existentes deben ser integrados en los contextos provinciales y municipales para construir provincia a provincia, pero casi podríamos decir comarca a comarca, un mosaico de complejas realidades que componen el mapa electoral y sociológico del tardofranquismo y sus ayuntamientos. Finalmente, cabe señalar la dualidad que se produce, que evidentemente no es ni mucho menos exclusiva del campo municipal y del campo electoral, entre la legalidad y la realidad o la paralegalidad que se produce en el franquismo. Así, cuestiones como la propaganda, el artículo 55, la demanda de fidelidad al movimiento o las alianzas electorales aparecen formalizadas en la normativa, pero cuando se baja a estudiar las elecciones en cada provincia, vemos que su aplicación es muy relativa, en muchos casos no se aplica, la violación de la normativa de una forma más o menos explícita es evidente también para las autoridades, pero la aplicación depende del contexto y en ocasiones se pasan a permitir elementos que de manera formal estaban prohibidos o se pasan a legalizar elementos que de manera informal estaban permitidos antes, como es el caso de la propaganda electoral. Así, realmente, la normativa electoral aparece como una herramienta en manos del gobierno civil y de las diferentes autoridades que se emplea en ocasiones sí y en ocasiones no, según la conveniencia en el contexto en el que se esté moviendo. Muchas gracias.